Bien, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutirá el próximo martes los proyectos de quinto retiro que fueron fusionados por la instancia. Y todo esto en medio de críticas por una supuesta dilación de la presidenta de la Comisión, Carol Cariola, para avanzar en el trámite. Vamos a conversar del tema con el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Fresia, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, en la arista política de este tema ha habido bastante expectación respecto a cuál va a ser el rol que van a jugar en definitiva los partidos oficialistas sobre este proyecto. ¿Cuál es su posición? ¿Usted está a favor o en contra del quinto retiro? Mira, primero yo creo que es importante descartar cualquier tipo de dilación en la discusión. Yo creo que eso es súper trascendente para entender un poco el debate. Hay que recordar que recién vamos a cumplir un mes de instalación de este nuevo Parlamento, de este nuevo Congreso. Y la Comisión de Constitución rápidamente ha puesto en tabla la discusión, en este caso, de los distintos proyectos que dan cuenta del retiro del 10%. Yo, desde un comienzo, he manifestado en lo personal, insisto, una posición favorable en torno primero a la discusión y en este caso también a el retiro, en este caso del 10%. Hay ciertas cuestiones que yo creo que también se tienen que analizar y yo creo que eso va a ser lo importante del debate, lo que dice relación con la situación económica, con la situación inflacionaria que ha planteado el ministro de Hacienda, o también respecto de si esta va a ser una política habitual, esta situación de los retiros. Yo creo que también es un punto que hay que fijar con fuerza. ¿Usted dice, a favor, a pesar de que el gobierno se haya manifestado desde el presidente Boric hacia abajo en contra de esta iniciativa? Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que ahí el gobierno no puede cerrar una discusión. Yo creo que eso es gravitante en el sentido de que el Congreso está para eso, para debatir los proyectos de ley que se presenten. Y en ese sentido creo que hay que aportar todos los elementos que pueda tener el gobierno. Yo en este caso tampoco he tenido muchos insumos por parte del gobierno para saber efectivamente, más allá de lo público, respecto a cuál es su posición respecto de este retiro. Pero yo al menos en mi región, en Tarapacá, veo que a los elementos que en algún momento se tuvieron para la discusión del primero, el segundo, el tercero, o inclusive el último, que fue el cuarto, que finalmente no se dio, se mantienen en muchos aspectos. Yo creo que particularmente en aquellas familias de la clase media que requieren, en este caso, una inyección de recursos, y esta podría ser una forma, insisto, es un tema que se tiene que debatir. Ayer el gobierno dio una serie de medidas en el ámbito económico que también tienen que ser ponderadas, pero yo creo que lo que no podemos negarnos como diputadas o diputados es precisamente avanzar en la discusión de un proyecto de ley que puede ser trascendente para las personas. Ahora, ¿le parece, diputado, que en este contexto económico se sigue impulsando más allá y uno entiende del debate que usted dice que se debe reanudar la próxima semana, pero más allá de eso y de la postura del gobierno hay otra situación económica distinta, ¿no?, a lo que marcó los primeros retiros, por lo menos? Sí, bueno, hay efectivamente una situación de inflación que afecta no solamente a nuestro país, sino que a nivel mundial, que efectivamente se ha dado de la mano de la pandemia. Hay una situación también respecto a la inyección de liquidez que significó, en este caso, los primeros retiros en nuestro país, que tienen que sopesarse. Pero también hay efectos positivos en los retiros. Los retiros también permitieron en algún momento reactivar la economía y eso fue muy importante para hacer frente a lo que en ese momento era mucho más complejo, porque estábamos casi en un confinamiento casi total. Lógicamente, esos escenarios respecto al confinamiento y también respecto a temas a la economía, lógicamente hay ciertos factores que han cambiado, pero por eso yo creo que son temas que se deben ponderar. Lo que sí no se puede, y eso ahí yo guardo al menos distancia, demonizar en este caso una política como son los retiros. Se entiende que son de carácter excepcional, que sirvieron para un momento de la pandemia, pero lo que hay que analizar es efectivamente si esas condiciones socioeconómicas se siguen dando y cuáles podrían ser los efectos negativos o positivos de un eventual quinto retiro. Y yo creo que eso debe ser la materia de análisis que va a empezar ahora en la Comisión de Constitución y que en algún momento también tendremos que dar en la sala. Diputado, ahora ayer se presentó un plan de recuperación económica inclusiva que pone el foco en generar empleos para que las familias puedan generar sus ingresos autónomamente, que pone el foco también en la reactivación para las pymes, $1.000 millones aproximadamente
aproximadamente en créditos, en fin. Hay varias medidas y otras que van directo también a tratar de aliviar el bolsillo de las familias por la contención de ciertos precios. ¿Le parece suficiente todo ese paquete como para enfrentar el escenario que usted describe que justificaría un quinto retiro? Yo creo que el paquete de medidas del gobierno ayuda en muchas temáticas. Por ejemplo, yo creo que es un avance que se piensa en las pymes, no solamente en el sistema bancarizado, sino que se abra la oportunidad a aquellas pymes que no pueden acceder a la banca, poder tener en este caso ayuda o préstamos por parte del gobierno. Yo creo que eso puede ser una muy buena iniciativa. Se piensa también en los trabajadores de la cultura, dando un bono o una asignación de carácter directo, que yo creo que era también un sector bastante golpeado. Pero insisto, también hay matices, particularmente en lo que se dice o con el segmento de clase media, que quizás aquellos aportes quizás no van a ser tan directos. Efectivamente se buscan generar situaciones como alivianar en este caso lo que ha sido la inflación y el costo de los bienes de primera necesidad. Pero insisto, en muchos casos se mantiene esa demanda que a mí me parece legítima. Acá en Tarapacá, lamentablemente, la informalidad laboral también, si bien ha habido una reactivación y se han generado empleos, se dan dentro de esta informalidad. Y mucha gente requiere todavía, para pagar muchas veces las deudas de incluso la misma pandemia, tener acceso a mayores recursos. Yo creo que ese debe ser materia del análisis y creo que son cuestiones paralelas. Una cosa es el plan de gobierno que uno saluda y creo que en general son muy buenas medidas, y otro la discusión del quinto retiro, porque pensar que una cosa iba a eclipsar la otra tampoco creo que no es la señal correcta. Bueno, así que lo que hay que avanzar, insisto, en esta discusión. De hecho, el gobierno decía que este no era un plan para frenar el quinto retiro precisamente, pero de todas maneras Mario Marcel ha sido bien claro en este punto. El ministro de Hacienda ha dicho que esto sería un quinto retiro, una bomba para la economía, y que sería finalmente echarle más benzina al fuego en un contexto de alta inflación. El Banco Central también ha sido preciso en eso. 2/3 de la inflación que vemos hoy día viene por mayor liquidez en el mercado interno. ¿Qué le parecen a ustedes esos argumentos y lo que dice el ministro también en particular? No, yo creo que esos argumentos precisamente hay que tomarlos en consideración. Efectivamente, la mayor liquidez ha provocado en este caso una mayor inflación, y eso es innegable. Yo creo que eso está fuera de discusión, pero también los retiros han tenido un efecto positivo, y es ahí donde efectivamente tenemos que ponderar ambas situaciones. Sí, solamente vamos a tomar la decisión, y ese es el cruce, yo creo, más importante, de una decisión social y económica respecto al futuro. Hay economistas también que plantean que el 2023 va a ser muy duro, va a haber eventualmente inclusive no va a haber crecimiento en la economía, y eso yo creo que también son factores a considerar. Pero lo que yo al menos discrepo del gobierno es que no podamos dar esa discusión. Yo creo que eso, el análisis que ha planteado en algún momento el ministro Marcel en orden a cerrar efectivamente la discusión, me parece mal. Podríamos incluso pensar que un eventual quinto retiro esté condicionado a planes de inversión, en este caso las personas que retiren efectivamente esos recursos. Podría también ser una iniciativa, y eso no iría necesariamente solamente al consumo, que fue lo que generó este efecto inflacionario. Entonces, hay alternativas que se pueden evaluar, y yo creo que esa es la tarea que tenemos que dar desde el Parlamento para ver efectivamente, primero, si las condiciones sociales siguen siendo las mismas, y segundo, si efectivamente se pueden adoptar otras medidas que aborden también esta situación de la inflación, aún avanzando en este quinto retiro. Ahora, la discusión económica es una, y lo que se vaya dando la próxima semana, pero lo otro es la discusión política, diputado. ¿Cómo cree que aquí se juega de alguna manera el liderazgo, el primer gallito, como se quiera decir, de lo que está proponiendo el gobierno de no seguir con el debate de un quinto retiro? Yo tampoco lo pongo en términos tan catastróficos, en el sentido que esto sea como un gallito entre algunos partidos y el gobierno. Yo soy de partido gobierno, me representa en este caso el proyecto de Aprodignidad y el programa que tiene el presidente Gabriel Boric, y en este caso hay un punto de diferencia respecto a buscar una solución para ir en beneficio de la familia. Yo creo que el fin es el mismo, el gobierno también lo ha planteado. Entonces pueden haber caminos distintos, y en esos caminos distintos quizás podemos tener algunas diferencias, pero en el grueso yo no lo veo esto como una situación de un gallito entre el gobierno y el Parlamento, ni mucho menos, sino que solamente hay una diferencia de opiniones
y las diferencias de opiniones se resuelven con política. Yo creo que eso es parte del análisis que tenemos que hacer con mayor discusión, que el gobierno, insisto, el ministro Marcel tenga que ir a las comisiones a entregar o en sala a entregar estos elementos para poder ponderarlo. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. No nos podemos negar a dar una discusión política. Sí, lo que estoy de acuerdo, y en eso es que esto se vuelve una cuestión de carácter permanente, en el sentido de que efectivamente de un quinto pasemos un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, porque claramente también hay que pensar en lo que se viene, que es la reforma al sistema previsional. Yo siempre lo he señalado, esta no es la solución de fondo. La solución de fondo también pasa, si queremos mejorar las pensiones, en crear un sistema tripartito solidario que efectivamente vaya en beneficio de las personas que actualmente están jubiladas y las futuras generaciones. Entonces yo creo que ese es el debate de fondo, y esta es una cuestión yo creo que coyuntural, porque insisto, ciertos efectos de la pandemia los seguimos viendo en la ciudadanía hasta el día de hoy, y eso yo creo que es lo que tiene que discutir en este caso el Parlamento y en este caso también el gobierno. Bien, diputado Ramírez, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Chao.